Gracias, compañero. Estamos en este momento en el Sanatorio La Trinidad con el doctor Jorge Coqui Fernández para hablar temas muy importantes. Siempre es muy gentil el doctor Jorge Fernández en recibirnos. En este caso vamos a hablar sobre un taller que tiene que ver con respecto a la concienciación en el mes de lo que tiene que ver con la lactancia materna. Y bueno, él nos va a estar contando con respecto a este tema. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, Nelson, a ti y a toda tu audiencia. Realmente acá el área mujer del Sanatorio de la Trinidad, ampliando sus servicios, recurre a este taller, organiza este taller de, como dice, la concienciación acerca de la importancia de la lactancia materna, en este mes que es el mes de la lactancia materna justamente. Sí, señor, temas importantes. Antes de entrar en el taller, me gustaría hablar sobre la importancia de dar el pecho, porque esa es la lactancia materna, porque a veces tenemos que hablar como habla el común de la Sí, gente. sí, Cuando nace un niño, requiere justamente recibir el primer alimento, que es la mamá. Y en muchos de los casos decían justamente la abuela, que ese cuando nace recién, ya tienen que empezar a mamar y sale el calostro, ¿puede ser? así es. Al momento de nacer la criatura, se recurre a lo que se llama el apego precoz. O sea, ni bien nace la criatura, tiene que ponerse ya en contacto con el pecho de la madre. Dice que hay la temperatura de la madre es confortable para el bebé. De hecho, que sale de dentro del útero que está a 37, 36 Ah, grados. esa es la temperatura ambiente, Sí, sí, dentro del útero. Y dentro del útero. afuera hace frío para el bebé. Estamos con 20, a veces un poco menos en quirófano, en sala de parto, ¿verdad? Y el hecho de apegarse a la mamá genera la secreción de una hormona que produce mayor cantidad de leche en la mamá también. Entonces, el Es bebé, como famoso dice, ahí le empezó a bajar la leche. sí, le, es como que el complemento de la preparación para la lactancia, ese minuto de oro le decimos nosotros, ¿verdad? Ahí para, ni bien se pone al pecho la madre, siente el calor, el bebé instintivamente busca el pezón, ¿verdad? Simpático, a veces le depositamos sobre la panza a la madre y el bebé reptar, como que Busca. va subiendo hasta encontrar el pezón. Y realmente la mejor leche, el mejor alimento para la criatura es la leche materna. Y eso también requiere una preparación. Si bien son mecanismos automáticos del organismo, si uno es consciente de todos estos cambios, es como que aprovecha mejor todo. Y justamente por eso estamos hablando de concienciación. Queremos transmitirle a nuestras mamás, a las futuras mamás, a las abuelas, inclusive están todas invitadas, les comento, para desechar algunos mitos y hablar más científicamente por experiencia de siglos, porque esto es algo que con lo que nacimos, pero que con el tiempo se fue perfeccionando a medida que fuimos conociendo la fisiología, la fisiopatología. Entonces, como que le damos más importancia a algunas cosas que otras. Y justamente en eso se basa este taller, ¿verdad? Tratar de concientizarnos en cuáles son los cambios normales y que no son tan normales para corregirlos, ¿verdad? Sí, señor. Y se suele decir, porque me gustaría siempre hablar en lo práctico, en lo que habla el cotidiano, en cotidiano el ciudadano. Se dice que el niño que mama tiene mayores defensas, es más, menos propenso a tener enfermedades respiratorias o enfermedades en general, que aquel niño que lamentablemente la madre no le dio de mamar o por distintos factores. Puede ser que algunas madres son propensas a no tener leche Sí. o depende también de cómo fue el parto, doctor. Así es, no solamente desde el punto de vista nutricional, sino desde el punto de vista inmunológico, eso que está diciendo en cuanto a las defensas, porque la leche materna, aparte de los nutrientes, tiene inmunoglobulinas, que son proteínas que elevan las defensas.
y se nota demasiada la diferencia entre el bebé que tuvo la oportunidad de amamantarse y el que no. El que Por no, ejemplo, un 7 meses. sí, 7 meses eh, no, en algunos casos no mama. exacto. Yo soy 7 meses, Ujú, soy mellizo ujú, y mamá nos contó que nosotros teníamos que tomar una leche preparada sí. los primeros meses porque ella no nos podía dar. Y bueno, como vos, muchos otros tienen una diferencia con respecto a los que pudieron tomar leche materna. Primero la maduración a la edad que recibió, ¿verdad? La maduración. Pero otro es justamente los componentes naturales de la leche materna. Y por más flaca, por más desnutrida que sea esa mamá, esa leche materna tiene los componentes que necesita el bebé. Le deja más flaca a la mamá, sí. Porque literalmente la lactancia materna es un trabajo que realiza el organismo para producirlo, que necesita energía, que necesita reservas y todo un contexto también favorable, ¿verdad? Que la mamá esté tranquila, en un ambiente cálido, que no tenga que preocuparse por salir corriendo porque tiene que ir a trabajar o porque tiene que ir a marcar una tarjeta, en fin, una serie de cosas que desde el punto de vista psicológico, que también vamos a abordar en este taller, influyen en la calidad de la producción de la leche y en la alimentación del bebé y el futuro de ese bebé. No es lo en ese momento nomás. Marcamos diferencia. Bueno, y en ese contexto, bueno, dicen algunas madres, en el caso de mi experiencia también con mi señora, que no podía agarrar la criatura al pezón. En algunos casos como que la madre pues, tiene más pequeños que otro Sí. el Ah, pezón y la criatura al nacer recién no puede mamar. hay diferentes tipos de pezón, ¿verdad? Y justamente vamos a abordar también ese tema, tipos de pezón y técnicas de agarre para que el bebé pueda succionar perfectamente, para que no le lastime a la mamá y que pueda extraer la mayor cantidad o la cantidad necesaria de leche para que ese bebé pueda alimentarse bien. Muchas veces el bebé no logra un buen agarre y más bien lastima el pezón de la mamá. Y entonces eso también, para evitar esas cosas, Hay técnicas. hay una preparación previa inclusive. La mamá tiene que saber ya de antemano qué posición ponerse, cómo agarrar el pezón para acomodarle dentro de la boca del bebé. También antes de que nazca el bebé, qué productos puede poner para fortalecer la piel del pezón, porque es muy vulnerable, muy sensible y muy vulnerable. Hay mujeres que sufren muchísimo en las primeras semanas por las grietas que se producen, justamente porque no se preparó bien ese peso. Sí, señor. Bueno, entrando ya directamente en el taller, licenciada Graciela Colinas, licenciada Clara López, licenciada Lara Remesowski y la licenciada Andrea Fernández van a ser las disertantes. Y me gustaría abordar punto por punto lo que Sí, ellos van a estar tocando. Nutrición durante la lactancia es un tema, doctor. sí, ¿Nos podías hablar un pequeño sí. resumen sobre eso? Hay muchos tabúes, muchas verdades y muchos conocimientos que nos fuimos adquiriendo con el tiempo acerca de qué alimentos son los que favorecen una buena lactancia. Primero durante el embarazo mismo y después durante la lactancia, ¿verdad? Y como yo decía anteriormente, todas estas dudas era el médico obstetra que tenía que evacuar, pero cada vez hay más conocimiento, hay más técnicas y recurrimos a un equipo multidisciplinario para asesorarnos en esta parte. Y esa es el quid de la cuestión de este taller, mostrar a la gente que nosotros queremos enfocar este periodo tan importante integralmente, ¿verdad? La nutrición, sin lugar a dudas, qué comemos, qué conviene, qué no conviene, ¿verdad? Ahí está la licenciada Graciela Colinas, que es especialista en nutrición, ¿verdad? Estábamos hablando de tipos de pezón, ¿verdad? Justamente ya adelantamos, Sí, pero nunca está de más repetir. tipos de pezón y técnicas de agarre para una mejor aprovechamiento de la posición de la lactancia,
y de la forma de cómo tiene que ofrecerle el pezón la mamá a ese bebé. Porque cada uno tiene sus particularidades, digamos. Inclusive hasta, no es solamente el tipo de pezón, hay que ver el tipo de boca que tiene el bebé, ¿verdad? El tipo de lengua, el tipo de frenillo, en fin, todas esas Claro, cosas que... todas son cosas que influyen en el momento de... Así es. Ahora, mucha gente dice, ¿cuánto tiempo? Bueno, antes de ir al siguiente punto, ¿cuánto tiempo tiene que mamar la criatura? Porque, por ejemplo, hay criaturas que maman unos meses y otros que maman años. Sí. No, en eso los pediatras recomiendan 6 meses, si es posible, en forma exclusiva. Que no coman otra cosa que no sea la leche materna. ¿Por qué? Porque a nivel nutricional el componente de la leche es suficiente para eso. Y no hay que reemplazar con otra cosa, a no ser que la mamá tenga algún problema para producir la cantidad necesaria. Y hasta 2 años se recomienda que el bebé siga mamando. Por supuesto que a medida que va creciendo, va comiendo otro tipo de alimentos también, se va incorporando otro tipo de alimentación, pero justamente ese componente que hablamos, de los componentes inmunológicos de la leche, los primeros 2 años es muy importante, ¿verdad? Bueno, hay muchos mitos con respecto a qué tiene que consumir la mamá para que sea propensa a producir mayor cantidad de leche. Hablan de el famoso Rorá. Eso no sé si a veces hay prácticas Sí, tradicionales que a veces no es que le agrada mucho a los médicos sí. porque no tiene a lo mejor un aval científico, pero no sé si, ¿qué opinas con respecto a eso, doctor? Y es sabiduría popular, Sí. ¿verdad? Sabiduría popular que con los años demostró en algunos casos su eficacia y en otros no tanto, ¿verdad? Pero el hecho, a veces la mamá saber que está consumiendo algo que le va a ayudar, psicológicamente le ayuda y produce, le tranquiliza. Cuando se desespera la mamá, porque el bebé llora, porque se va al pediatra y la pediatra le dice, no está creciendo tu bebé, ¿verdad? Hay que revisar bien qué es lo que está comiendo la mamá y cómo le podemos ayudar. Y a veces se necesita una suplementación, digamos, ¿verdad? Ahora, con respecto a qué es lo que recomendarle a ese punto, yo quiero dejarle a la especialista, porque yo voy a venir al taller a escuchar si escucho algo que de repente yo estoy diciendo mal también, No, ¿verdad? está bien. Y bueno, pero también es una forma, un gancho para que la Sí, gente quiera ir. claro. Bueno, el siguiente punto, lo que tiene que ver con el bienestar materno de la psicología perinatal. ¿Qué es eso, doctor? Bueno, históricamente nuestras mamás eran acompañadas por sus mamás otra vez, o sea, la abuela, la tía, la matrona, que le rodeaban a la mamá y le daban un entorno de seguridad y tranquilidad. Eso hoy día cambió. Hoy día la abuela no sabe tanto como la abuela de antes, o trabaja, no tiene tiempo, la pareja tiene que vivir sola, ¿verdad? El papá tiene permiso creo que 2 semanas y después ya se va a trabajar. La mamá de repente recurre a un auxiliar en la casa y que no tiene mucho conocimiento. Entonces, en vez de tranquilizarle, le pone más nerviosa. Lo que nosotros buscamos es justamente tratar de recrear ese ambiente de seguridad, de tranquilidad, para que la mamá pueda, sin mayores sobresaltos, eh, digamos, alimentar bien a ese bebé. Por eso el bienestar materno. Hoy día inclusive las leyes le protegen más a las mamás, le dan más tiempo para que se queden en casa justamente, para que pueda ese bebé alimentarse sanamente y la mamá esté más tranquila. El famoso reposo de maternidad, que no hay ningún reposo, es un permiso de trabajo fuera de casa, porque tiene más trabajo en casa. Y Y en muchos de los casos cuando son primerizas, sí, no, no sobre es todo como nadie nace sabiendo, doctor. nadie. Uno se va haciendo padre, haciendo madre, hijo. Así mismo.
Nosotros queremos en este espacio de, de taller, que va a ser como mostrar lo que queremos, es justamente lanzar la idea de que estamos haciendo una escuela de maternidad y paternidad también, ¿verdad? Porque no podemos olvidarnos del rol fundamental del papá, el rol fundamental que debe tomar. Antes el papá tenía que aportar algo nomás Económicamente. económicamente, pero como dijimos, ahora la pareja sola tiene que desenvolverse y tiene que saber qué hacer, tiene que saber qué hacer. Y ese papá nunca le dijeron nada tampoco, no sabe nada. Entonces nosotros propiciamos este, estos cursos de maternidad que vengan papá y mamá a Ahora, entrenarse. ahí dijiste algo, a veces a los paraguayos nos cuesta mucho a veces. Sí, Cuando es la cuestión médica, que se vaya mamá, o que se vaya la abuela, o que se vaya la hermana. sí, Así los paraguayos nos cuesta un poco sí, involucrarnos en todo este proceso. cuesta muchísimo, pero gracias a Dios también la mentalidad va cambiando. Hay papás que ya se interesan. Aparte, antes, por ejemplo, los niños o los bebés eran cambiados por la mamá, Mm, el pañal me refiero. mm. Y uno no deja de ser más hombre o menos hombre porque hace algunas cuestiones que ayudan a la familia. Uno tiene que ser más guapo hoy. Es así. Tiene que ser más guapo y tiene que adquirir destrezas que realmente antes, como le digo, antes estaba todo un séquito alrededor de la primeriza. Ahora ya no es así. Entonces, ¿quién tiene que asumir ese rol? El papá. En mi caso, bueno, voy a hacer en Sí, primera persona. Yo tengo dos hijas. En mi primera hija, yo no sabía ni cómo alzarle. O sea, mucho del proceso de los primeros meses, los primeros tiempos, yo claro. prácticamente lo miraba afuera y no sabía qué hacer. Sí, Ahora, la segunda hija sí, de chiquita ya tenía más experiencia sí. y ya era un poco más guapo. Así Ya, que ya le claro, ayudaba a mi claro, señora. claro. Y pasó, hablando así en forma particular, ¿verdad? Con mi primera hija también, bueno, yo tenía la facilidad de estar en el rubro de la salud, ¿verdad? Y en nuestras pasantías aprendimos esas cosas. Aprendimos a bañar al bebé, eh, aprendimos a preparar, a cambiarle, no sé. Entonces, en mi caso fue al revés. Yo tuve que enseñarle a mi señora, porque era primeriza y nosotros estábamos lejos de la abuela, entonces tuvimos que arreglarnos solos, ¿verdad? Y al principio le tuve que enseñar. Y, pero todas estas cosas hoy día, gracias a las vías de comunicación que tenemos, el acceso a la información, eh, yo creo que vamos achicando esta brecha. Lo que tenemos que saber es seleccionar nuestra fuente de información. Y en eso todavía es donde que entramos los profesionales, decir, esto te conviene, esto es más fácil, esto no es tan así como dicen, ¿verdad? Porque si no, vamos a preguntarle todo nomás a la computadora y no es así. No, no. Es más, te va a dar un montón de información, tanta que tampoco vas a poder absorber todo lo que te dice. Tienes que saber seleccionar. Y ahí entramos nosotros como intérpretes, porque no es lo mismo a Juan, a Pepito y a Rosita, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, ahí entramos los Aparte, profesionales. aparte, cada uno somos un mundo particular. Y claro, La medicina, ni yendo a un nutricionista, la rutina que me da a mí no va a ser la misma contigo. no, no, no. Por más que sea buena la que me va a dar, y a lo mejor te puede servir algo, Sí. pero tu fisonomía y tu altura y tu Eh, sistema inmunológico trabaja de otra manera que el mío. por eso, así como hace el control prenatal que tiene que venir cada mes al principio, no digo todos los meses, pero cada tanto hay que ir revisando esas dietas. Si se está, qué es lo que se está logrando, ¿verdad? No es solamente desde el punto de vista nutricional. Hay patologías, o sea, enfermedades que se desarrollan por mala alimentación. O no tiene que ver la alimentación, pero puedo empeorar con mi alimentación o mejorar con mi alimentación. Siempre decía él que tu alimento sea tu medicina y que no los medicamentos sean tu alimento, ¿verdad?
Sí, señor. Bueno, el último tema, rol del piso pélvico en la mamá que Mm, amamanta. sí. ¿Qué es eso, doctor? Discúlpame. Sí, no, no, para eso estamos. Yo ampliaría un poco, porque realmente toda la musculatura que sostiene al útero en gestación, la parte abdominal, la parte dorsal y la base de esta cavidad, la base de esta cavidad que es la pelvis, ¿verdad? Vamos a mostrarle a la gente que nos está siguiendo a través del canal, a través de las redes sociales y la gente que nos escucha en la radio, Mm, vamos a verificar con palabras. Voy a dejar un ratito el micrófono y vamos a mostrar al doctor. ujú. Sí, la panza, o sea, toda la musculatura abdominal, la musculatura dorsal, mismo la columna vertebral y los músculos que están en la base del abdomen, que sostienen los órganos, ese es el piso pélvico justamente, ¿verdad? Y son músculos que, como todo músculo, si uno no ejercita, ¿verdad? No se desarrollan, se atrofian y obviamente en este periodo de elongación que sufren durante el embarazo, si uno no está entrenado, pues no recupera nunca más. Y después se vienen otros problemas, ¿verdad? Que son las debilidades de la panza, queda panza floja, ¿verdad? Se separan los músculos del abdomen, se producen las diastasis, que se llaman, que son separaciones musculares, hernias, a veces umbilicales, inguinales, y una, eh, digamos, un tipo de herniación también puede producirse por el piso pélvico, por debilidad del piso pélvico. Entonces los órganos, el útero, la vejiga, el recto, pueden ir cayendo y no tienen el sostén de ese músculo. En realidad el problema no es del útero ni de la vejiga, es el músculo que tiene que sostener, que se vuelve flácido y a veces en el otro aspecto, a veces muy contraído de todo lo que pasó y no puede ir bien de cuerpo, no puede orinar bien, ¿verdad? No puede tener relaciones normales, ¿verdad? Porque en esa parte hay órganos de la reproducción, hay órganos de la defecación, de la micción, y todos ellos en sus funciones se pueden ver alterados si Está este todo interconectado, prácticamente están cerca de uno a otro. así mismo. Y si no nos entrenamos. Hoy día, por ejemplo, tenemos el concepto de que durante el embarazo ya hay que ir entrenando. Así como se prepara las mamas, preparar los músculos, tanto del abdomen como del piso pélvico. Para empujar el momento que de nacer, sí. Primero eso y segundo, ¿cómo te quedas después? Ese es el asunto, ¿verdad? Bueno, ahí siempre hay una cuestión que siempre me escuché, Ujú, justamente de las mujeres, mi señora, a sus amigas, ujú. las madres, decir, radica algo, hay una diferencia entre un parto normal, una cesárea, y en lo que puede repercutir justamente en el piso pélvico. Sí, cuando el parto no está bien dirigido, cuando esos músculos no están, digamos, entrenados, cuando esa mamá no sabe lo que tiene que hacer y en qué momento hacer las fuerzas como para pujar y sacar el bebé, por supuesto que hay una gran diferencia entre la que tuvo un parto normal y la que no tuvo parto normal. La que tuvo parto normal, mal dirigido, mal asesorado y por ignorancia, ¿verdad? Eh, Queda con secuelas y la primera secuela son los desgarros que puede ocurrir a nivel vaginal. Y a veces no es solamente vagina, se desgarra inclusive hasta el intestino, ¿verdad? Y a veces en el apuro se corrige va y después la mamá no tiene los suficientes cuidados como para permitir que haya una buena cicatrización de eso. Y se puede producir alguna hemorragia, No, eso es en el momento. Pero pero después, después también. después lo que ocurre es que se queda con una eh, ¿Flacidez? flacidez, debilidad y proclive a producir estos prolapsos que le decimos nosotros, que son tipo hernias. Es un descenso de los órganos que debían estar sostenidos por estos músculos, ¿verdad? Y esa es la importancia. A veces durante el embarazo, durante el parto y también la lactancia, por eso incluía ahí la importancia del piso pélvico durante la lactancia,
porque hay posiciones y hay ejercicios que pueden hacer durante la lactancia para, digamos, favorecer una buena recuperación. Y se nota la diferencia entre las mujeres que recibieron asesoramiento y las que necesitan. Nuestras mamás no tuvieron esa oportunidad, ¿verdad? En muchos de los casos era famoso. Nosotros veníamos a luz Mm, con la famosa partera del barrio claro. y Ujú. que mucho conocimiento científico no creo que Sí. Y tenía. aunque tengan en el hospital o en un sanatorio, pero no tienen la información, la pasa mal también. Por eso muchas mamás dicen, no, doctor, yo quiero una cesárea, pero no quiero. Tienen miedo. Y no sé si es lo mejor, pero realmente si hacemos todo bien las cosas para favorecer lo natural, siempre va a ser mejor. Eso es más, nosotros queremos evitar las secuelas, queremos evitar que ese bebé pase mal, que esa mamá pase mal. Y hay varios aspectos. Todo esto que vamos a tocar en el taller influyen no solamente en la lactancia, en el embarazo y lo que viene después, como yo digo. Ahora, ¿hasta qué momento se espera? No sé si tiene que ver, y discúlpame también por ahí si me salgo el tema o no, pero creo que también es útil para la gente que nos está viendo y escuchando. ¿Hasta qué momento se espera para tomar la decisión de que este parto no va a ser normal? Porque eso también incide en la salud del niño Sí, y también de la madre. Porque se dio casos también, como bien dijiste, a veces el famoso nació normal, se golpeó la cabeza, no fue bien orientado. O quizás fue por parto y siempre hay riesgos sí. más. ¿Y qué nivel de superación tenemos hoy en día en riesgo y qué es lo que teníamos anteriormente en estos tipos de modalidades, doctor? Y justamente una de las tareas del control prenatal está en detectar los factores de riesgo en general de la salud de la mamá y también si hay condiciones para un parto o no. En la primera consulta, luego el médico ya mide, digamos, la parte ósea de la pelvis, ¿verdad? Y entonces hay contexturas delgadas de la mamá, hay caderas maternas bien ginecoides, le decimos que son anchas, son favorables, ¿verdad? El famoso hace tenía una tía, eso que tiene todo de bala así Mm, rápido. sí. No, y por un lado está la mamá y por otro lado está cómo el bebé está viniendo. Si está atravesado, si tiene la cabeza más grande del espacio por el que tiene que salir, o el bebé mismo es muy grande, va a salir un bebé. Antes no había alternativa, salía y salía como sea, pero ¿cómo quedaban? Nosotros sabemos bien las secuelas de una distosia, le decimos, que es traumatismo del recién nacido por el parto. Entonces, nosotros vamos midiendo eso. En la primeriza es, vemos, hay cosas que podemos saber antes de que entre el trabajo de parto y cuando entra en un trabajo de parto hay un proceso natural que tiene que seguir. Tiene unas horas y tiene unos cambios, que es la dilatación, el descenso de la presentación, la variedad de presentación que le decimos nosotros, que se tienen que ir cumpliendo para decir, sí señora, esto va bien, ¿verdad? Y en la que ya tuvo un bebé y no tuvo ningún problema, yo le puedo decir 50% señora, este problema no va a tener. Pero en la primeriza está todo por descubrirse, porque por un lado está la parte natural, anatómica, pero por otro lado está la parte funcional. ¿Cómo va a funcionar? ¿Ah? Yo el mensaje que le quiero dar nomás es que las mujeres en general, el trabajo de parto es como un reflejo también. Es como, por decirte, nadie te enseñó a ir de cuerpo, ¿verdad? Naturalmente uno. Naturalmente va a salir. Pero si no cuidas tu alimentación, si no tenés el hábito de irte todos los días, si no sabes qué maniobra, vas a sufrir también, hasta algo tan sencillo como eso. Y bueno, lo mismo en el parto. Es un reflejo para lo cual una mujer sana, con un feto bien ubicado y de un tamaño y peso proporcional a la caja pélvica, digamos, no tendría que tener problemas, ¿verdad? Sí, señor. Hacemos un corte comercial, doctor, y Bueno, volvemos un instante y continuamos con el doctor Jorge Coqui Fernández.